es Enigmas 360 grados. Una puerta hacia otra realidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan todos ustedes nuevamente aquí en su programa Enigmas 360 grados. Con ustedes, Leobardo Peña. Son las 8:08 de la noche, transmitiendo desde la Ciudad de México en las instalaciones de Vive Radio, donde ustedes nos están sintonizando a través de la www.viveradiomx. O nos pueden estar viendo, les sugiero que se suscriban a Facebook, a la página de Facebook Enigmas 360 grados o Vive Radio.mx. En esta ocasión tenemos un tema muy especial. A una semana del regreso de Enigmas, hemos estado hablando acerca de la conciencia, pero hablar de la conciencia es abundar en muchos temas y sobre todo a través de los enigmas. Y los enigmas en la actualidad, como hemos mencionado, son un tema para poder discernir, es un tema de actualidad, es un tema donde la sociedad todavía tiene vigentes muchas preguntas ante todos estos misterios. Realmente en esta época estamos viviendo una realidad muy interesante de información en donde Enigmas 360 grados tiene la intención de llevar a ustedes sobre todo este tipo de investigaciones y sobre todo las entrevistas con personalidades importantes en diversos temas. Y hoy tenemos un tema muy especial. Hemos hablado acerca de enigmas como el tema ovni, el contacto extraterrestre, las culturas ancestrales, pero debemos de tomar en cuenta que hay un pequeño sesgo en toda la información que tenemos en las redes sociales. Y hoy vamos a tener un invitado muy especial que vamos a poder discernir sobre todo ante su trabajo. Él es hipnoterapeuta y sobre todo ha tenido experiencias multidimensionales. Me refiero a Enrique Villanueva. Vamos a tener una llamada en directo hasta Los Ángeles, California, allá en los Estados Unidos, en donde él nos va a estar comentando lo que es el desarrollo de sus investigaciones. Sobre todo, él es un conferencista muy importante en los Estados Unidos, pero vamos a checar, sobre todo en este momento, algo especial para ir introduciéndonos a este tema. Vamos a pedir a producción para que veamos esta cápsula de introducción a los enigmas. El fenómeno ovni y la propia presencia extraterrestre ha sido un tema que ha cuestionado el ser humano desde hace cientos de años, pudiéndola observar en distintas pinturas rupestres, como las de Tassili en Argelia, África, siendo estas las más difundidas, entre otras tantas. Aquellos seres provenientes del cosmos, sin duda, han influenciado nuestro sistema de creencias a lo largo de la historia planetaria, misma que nos ha llevado a generar conceptos profundos en el pasado. Se les llamó dioses, ángeles, y en la actualidad se les ha denominado como guías. Sin embargo, aquella presencia también ha ayudado a que los sistemas institucionales de gobierno utilicen su presencia con distintos propósitos. Los casos más mediáticos de la historia moderna en cuanto a los ovnis se generaron a mediados de 1947 con el caso Roswell, dando a conocer al mundo el estrellamiento y recuperación de una nave presuntamente de inteligencias extraterrestres, así como el testimonio del piloto privado Kenneth Arnold, como testigo oficial en el mismo año de los llamados platillos voladores, observando a algunos de estos en el monte Rainier, Washington. No solo existen casos de estrellamiento ovni en los Estados Unidos, se han documentado en diversos países del mundo. Particularmente en México, han ocurrido varios en las fronteras de Veracruz, Estado de México e Hidalgo, o como el caso en el estado de Puebla, ocurrido en el año de 1977, e incluso
Tiempo atrás, en los años 50, en periódicos de circulación mexicana, aparecían los nombres de generales, de los coroneles y soldados de tropa que habían participado en la recuperación de los objetos voladores no identificados, caídos en algunas zonas inhóspitas del territorio mexicano, donde la presencia de organismos gubernamentales norteamericanos también hacían presencia. Desde entonces surgen testimonios, no solo de avistamientos, sino de encuentros cercanos, llamados de tercer tipo, donde los testigos se encuentran cara a cara con los tripulantes de aquellas naves, sin dejar pasar aquellas historias de abducción, aquella sustracción autorizada y no de los testigos, mensajes positivos, de búsqueda interior o incluso aquellos casos donde se afirma que existirían razas dominando e influenciando al mundo a través de una organización mundial que manipula todo. En el año 2010, Laura Eisenhower, bisnieta del presidente de los Estados Unidos, David Eisenhower, vinculado al tema OVNI, dijo: me pareció claro que había secuestros extraterrestres falsos, más holográficos y comunicados a la persona a través de chips. Y luego estaban los reales, los que creo que enfrentó mi bisabuelo, el presidente Eisenhower. Un tema que ha sido encubierto por varias décadas. La pregunta es, ¿hasta dónde el ser humano es capaz de comprender un fenómeno que afecta todo nuestro entorno? ¿Es real? ¿O existe una manipulación que nos orienta a creer lo que quieren que creamos? No solo organizaciones humanas, sino también organizaciones extraterrestres. La presencia extraterrestre, ¿conspiración o salvación? Después de esta cápsula de introducción a estos enigmas, pues nos queda por discernir todo este material, toda esta estructura de los misterios y de los enigmas. Y bueno, el tema OVNI no queda atrás y sobre todo debemos de tener en cuenta que en redes sociales tenemos a la mano demasiada información, pero debemos de cuestionarnos constructivamente hasta dónde debemos de creer o no creer en aquellas informaciones. Yo siempre he sugerido a todas las personas que nos escuchan que debemos de investigar, tenemos que discernir, tenemos que incluso estar en lugares pues in situ, ¿no? De mi parte como investigador, ese es una de los incentivos que me llevó a buscar y sobre todo a tener mayores certezas. De la investigación o del testimonio, uno se vuelve investigador y también se vuelve explorador de todos estos enigmas. Y debemos de comenzar a discernir. Y hoy, precisamente hablando de este tema tan importante y tan trascendental que mueve todos los sistemas de creencias, como lo hemos visto en esta cápsula, tenemos en la línea desde Los Ángeles, California, a Enrique Villanueva, quien es hipnoterapeuta, especialista en PNL. Él es peruano. Y bueno, él tiene pues mucha experiencia en lo que es la psicología y también en sus propias experiencias. Él ha marcado una nueva forma de comunicar todos estos temas, ya que ha sido invitado a diferentes foros de televisión como Telemundo, como Gaia, como Univisión. Y bueno, tenemos la oportunidad de enlazarnos hasta los Estados Unidos con Enrique Villanueva. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas noches, muy buenas tardes hasta Los Ángeles. Hola, Leonardo, contento de acompañarte en esta tarde-noche por acá. Muy buenas tardes. Pues tenemos en cuenta todo lo que es tu trayectoria, ¿no? Como expositor incluso de algunos congresos internacionales en donde has participado con la, pues nada más y nada menos que representante de la ufología allá en los Estados Unidos como la italoamericana Paola Harris, quien sabemos que fue a la asistente personal de Joseph Allen Hynek, y conocido también como el padre de la ufología. Pues bien, comencemos esta parte tan intrigante, Enrique. De acuerdo a tu testimonio,
a tu conocimiento en lo que es la rama de la hipnosis, la psicología, ¿cómo este tema te lleva a encontrarte dentro de esta experiencia personal? ¿Cuál ha sido tu testimonio o tu vivencia dentro de estos temas? Claro, fíjate que yo todavía no había entrado en campo de la psicoterapia cuando empecé a experimentar de forma directa la experiencia de contacto. Y no ha sido sino a través de los años que vino mi ruta profesional, pero siempre, eso sí debo decir, siempre estuve interesado en el estudio de la mente. Desde muy pequeño me interesó el potencial del ser humano y siempre asociado a los fenómenos paranormales. Yo no sé si estimulado quizás por mi padre, que era una persona que, aún siendo un profesional en su carrera de medicina, él estaba siempre explorando en sistemas de creencia alternativos. Él era católico por familia, pero había participado de la experiencia de los masones, de los rosacruces, de la sociedad teosófica en mi país. Entonces había participado en diferentes escuelas de misterio, siempre interesado en saber un poco más acerca del aspecto misterioso de la realidad. Entonces yo digo que es a través de él que viene quizás el interés, ¿no? Porque yo llego a una casa donde ya existe una biblioteca llena del tema. Mi papá, aparte de participar en estos grupos, en estas escuelas de misterios, era también un asiduo lector acerca del fenómeno OVNI. Entonces, en la casa bien podías encontrar libros acerca de investigadores internacionales, como también investigación y experiencias locales. Y en el caso de Perú, en los 70s, Perú era un terreno muy rico para la experiencia de contacto. Teníamos ahí al IPRI, que era el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, fundado por el señor Carlos Paz, el padre de quienes después llegarían a ser contactados, Sixto, Charlie, su hermana Rosmarie y toda esa familia que viene a involucrarse tanto en el tema del contacto. Bueno, el tema es que a través de IPRI aparece Rama, el grupo de contacto en Perú en el año 74. Y con Rama llega a través de los medios, y en este caso el periodismo, la información del contacto del resto del planeta. Entonces ya te imaginarás, había mucho en ebullición, muchas ideas acerca del tema y había de todo en realidad. Había desde la investigación seria hasta el mesianismo en relación al contacto. Y si estamos hablando de los 70, yo era un niño en esa etapa. O sea, mi padre era el que se encargaba de colectar, estudiar, leer, investigar, creer y luego explorar. Yo un poco crecí en esa atmósfera de mi padre explorando estas cosas. Y para mí no ha sido sino hasta los 16, 17 años que me empiezo a meter más de lleno en la experiencia de contacto. Ya a los 7 años había tenido yo avistamientos con amigos de la cuadra, habíamos visto cosas extrañas en el cielo, no solamente entre nosotros, sino con testigos adultos y todo esto, un famoso avistamiento que se dio en el año 77 en mi país. Después de eso, ya a los 16 años, mientras yo meditaba, empiezo a ver las luces en el cielo, como si fueran estrellas moviéndose, o haciendo zigzag, o extraños desplazamientos. Eso llamaba mucho mi atención, que siempre estaban ahí en el momento de la meditación. Y posteriormente tengo sueños donde se me invita a percibir aspectos un poco simbólicos de la realidad. Empiezo a tener como desdoblamientos astrales, ¿no? Que así les llaman en los medios de Nueva Era. Y de esos desdoblamientos vienen encuentros con ciertos seres que no necesariamente se identificaban como extraterrestres, pero que mostraban símbolos que tenían un carácter universal. Por ejemplo, en uno de estos encuentros con uno de estos ancianos, un anciano en realidad, me muestra un libro abierto con símbolos. El anciano me muestra también el árbol, me imagino representa el árbol de la vida, y sobre el árbol una serpiente. Entonces, como son símbolos asociados con la tradición de pronto judeo-cristiana, ¿no? O quizás aún más antiguo, con la tradición sumeria. Pero el tema es que estos símbolos eran muy ricos, y en presencia de este anciano y de toda esta experiencia, yo sentía que
La impresión era tan fuerte que había algo importante a punto de descubrirse para mí. Y ha sido meses después que soy invitado a participar de la experiencia del Grupo Rama, empiezo a ir con ellos y empiezo a vivir ya la experiencia de contacto con una comunidad de personas que estaban, digamos, dispuestos, abiertos a la experiencia. Entonces, así fue como me involucro en el tema, pero como ves, todavía yo no tenía nada que ver con el tema de la psicoterapia o el estudio formal de la mente. Eso no sería sino hasta después, años después. En cuanto a este estudio, ya adentrándonos a lo que sería tu especialidad en la rama de la psicología, lo que es la hipnoterapia, ¿qué es lo que te ha dejado personalmente pues estas experiencias una vez que ya adquieres este conocimiento y puedes comenzar a tener unas bases de discernimiento? Claro, mira, mi especialidad, Leobardo, es la hipnoterapia. La hipnosis, a diferencia de la psiquiatría, que solamente se enfoca en la enfermedad mental, o la psicología, que se enfoca en la funcionalidad o disfunción de la mente, la hipnosis, la hipnoterapia se enfoca en el subconsciente y en los contenidos de la mente subconsciente, que es básicamente la información que va guardándose en lo profundo de tu mente. La información se guarda en términos de imagen o emoción o pensamiento. Las experiencias te impresionan y como un disco duro en una computadora quedan grabadas en ti. Entonces somos una especie de almacén de información. Y al tratar a mis clientes a lo largo de los años, me doy cuenta de cómo mucho de la experiencia de contacto es, y pudiera llegar a ser en un porcentaje bastante alto, una proyección de nuestra propia mente subconsciente. No digo que el contacto no sea real, en absoluto, no. Lo que estoy diciendo es que lo que interpretamos de la experiencia de contacto es muchas veces algo que se encontraba en nuestro subconsciente. Y quiero decirte que no es algo nuevo. En Rama, desde los orígenes de Rama, si tú exploras los textos originales o incluso el primer libro que Sixto Paz escribe, exacto, en este grupo de contacto se habla del tema de los que llaman es cuando el momento en el que tú recibes una comunicación psicográfica, se asume que parte de la comunicación va a ser una floración de tu mente profunda. Entonces a eso se le llamaba mentalismo. exacto. Era como que tú hayas dejado que parte de tu propia mente se filtrara en lugar de recibir un mensaje puro y limpio. Entonces, desde los orígenes de la experiencia de contacto había este miedo, entre comillas, de que lo que se estuviera recibiendo no fuese una comunicación pura y limpia, sino una comunicación mezclada de información canalizada e información que aflorara de la propia mente. Y ocurre que para poder lidiar con esta situación en Rama, se invitaba a la gente a pedir confirmaciones. Entonces, si yo recibía una comunicación que yo luego transcribía en lo que llamábamos escritura automática, y yo tenía que pedir una confirmación para estar seguro de que lo que acabo de recibir, y es importante, entonces es válido. Pedía la confirmación y de pronto yo recibía a las 9 de la noche, sal afuera de tu casa y observa el cielo y verás nuestra confirmación. Bueno, muchas personas que recibían estos mensajes lo hacían y salían y encontraban la luz encima, lo que confirmaba aparentemente el mensaje. En otros casos salían y no veían nada, entonces el mensaje era falso. Esos eran los términos en los que se jugaba en Rama con la información, por medio de la información recibida tipo psicográficamente. Ahora, te digo, yo he estado en experiencias de contacto donde hemos tenido los avistamientos, hemos tenido incluso el encuentro con estos seres, y te puedo decir que la interpretación que hace cada persona de la experiencia de ese mismo contacto es diferente. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Hace unos años atrás, creo que fue en 2014, estaba yo en el Monte Shasta con un grupo de amigos que organizaba este evento con mi amiga Leticia Elisea. Éramos alrededor de 60 personas, era de noche, estábamos sentados en un gran círculo y la gente me estaba pidiendo que les contara acerca de la experiencia del encuentro con estas inteligencias de un orden no ordinario, digamos. Entonces, yo estaba hablándoles de la experiencia cuando de pronto he sentido una luz encima del grupo. Levanto la cara
y veo esta luz brillante encima de nosotros. Entonces le digo a todo el grupo, miren hacia arriba, observen con cuidado, no aparten sus ojos de la luz. Entonces todos se pusieron a mirar. En el siguiente minuto la luz empezó a desplazarse como hacia el este y de pronto empezó a apagarse y desapareció. En el momento que la luz se apaga, yo le pregunto a la gente, levanten la mano los que la vieron de color rojo. Y digamos que 10 personas levantaron la mano. Le digo, levanten la mano los que la vieron de color azul, otras 9 personas levantaron. Levanten la mano los que la vieron amarilla, otras 5 personas. Entonces yo les pregunté, ¿alguno de ustedes vio que cambiara del azul al amarillo o del amarillo al rojo? Nadie. O sea, todos la habían visto de la manera como ellos creían que era. Ahora, si te fijas, la luz realmente estaba allí, el objeto se encontraba sobre nosotros. La pregunta es qué cosa es lo que alcanzamos a mirar de esa luz. Y yo digo que alcanzamos a mirar lo que ya traemos dentro, la predisposición que tenemos, los filtros que hemos ido integrando a lo largo de los años, las ideas que tenemos acerca de lo que es el contacto. La mayoría de los seres humanos piensan en el contacto en los términos de un encuentro con una civilización extraterrestre. Yo me inclino a pensar ahora, Leobardo, después de años de estar en la experiencia de contacto, que en realidad no necesariamente es un encuentro con una civilización de otro mundo. Pudiera ser algo más, algo mucho más profundo. Pero creo que en nuestra era tecnológica, en esta era de avances, de maquinarias, de microchips, de agujeros de gusano y todas estas cosas, tenemos la tendencia a interpretar el encuentro con esa otra realidad como si se tratara de un encuentro con una civilización de tecnología muy avanzada. Cuando, si este mismo encuentro hubiera ocurrido hace 500 años, probablemente hubiéramos dicho que eran brujas, o si hubiera sido hace 800 años, hubiéramos dicho que eran de pronto hadas, y si hubiera sido hace 2000 años, hubiéramos dicho que eran ángeles. Según el contexto cultural, vamos a interpretar el fenómeno. Pero el fenómeno no es el filtro con el que lo observamos. El fenómeno es mucho más que eso. Y deberíamos tener una mentalidad lo suficientemente abierta como para reconocer cómo la influencia de nuestra cultura y nuestro tiempo está realmente determinando la interpretación que hacemos del fenómeno y no dándonos una versión real de lo que el fenómeno es en sí mismo. Exactamente, Enrique, y aquí acabas de dar en un punto vital, y aquí viene el segundo cuestionamiento, en donde creo que toda la sociedad ante los enigmas y sobre todo ante este misterio que es el fenómeno ovni, lo que se supone también la parte del contactismo, que como bien has mencionado tiene mucho sesgo, que puede participar en mucho el filtro de nuestras propias interpretaciones, pero tú has estado en congresos al lado de personalidades tan importantes dentro de la cultura y de la información en la Unión Americana, y por lo que me nace una pregunta, y esto también nos los han escrito varias personas. ¿Realmente solamente es parte de un filtro de nuestro sistema de creencias o existe también un filtro de estas entidades extraterrestres, si le podemos llamar, que tienen una agenda extraterrestre? Si se trata de ese tipo de información o se trata también de una incrustación de información de nuevas tendencias, o ya no quizás nuevas tendencias, sino también en la cuestión de la manipulación. No quisiera utilizar el término, pero me veo obligado porque debemos de ser como muy concretos cuando hablamos de este tipo de información que se maneja por internet y que debemos de tener demasiado cuidado, siempre digo, que es la información acerca de las conspiraciones. ¿Hasta dónde tenemos el alcance, o hasta dónde, en tu opinión, te merece que se tiene ese alcance para poder verificar que se trate de un contacto directo con inteligencias extraterrestres y no con un mecanismo externo de tal vez una organización humana? ¿Tú piensas entonces que se trata de humanos manipulando humanos? Exactamente. Bueno, no, yo no lo creo así. Pienso que no tenemos la tecnología y de hecho, viviendo aquí en los Estados Unidos, me ha tocado observar fenómenos donde creo que la ciencia humana se queda rezagada. Por ejemplo, esto me ha tocado verlo en 2 oportunidades, Eduardo. Una vez cerca de Pasadena, donde se encuentra ¿cómo se llama el centro de Pasadena?
Originalmente era Alan Parsons, ahora se llama, bueno, ahorita te me he olvidado, cuando se me acuerde te digo, pero es un lugar donde se investiga y se prepara también los módulos que supuestamente van a lanzar a Marte. El JPL, el Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión jet, ¿no? Ahora, en este lugar, y cercano a este lugar, hay una zona, una base de misiles. Bueno, el año que ha sido, el año 1999, si no me equivoco. Yo estaba en una región aledaña a Pasadena, estaba por la ciudad de Glendale, Burbank, por esa zona. Era el atardecer, cuando de pronto observé una estela extraña en el cielo, una estela colorida, ¿no?, que se elevaba al cielo. Entonces me puedo observar con más atención y me doy cuenta que era una suerte de misil que habíamos disparado, probablemente desde la base del JPL, del Jet Propulsion Laboratory. Entonces el misil iba elevándose a la estratosfera y con las luces de la tarde, te imaginarás, de una cosa muy colorida, muy bonita, y me imagino que miles de personas están viendo esto desde la ciudad. Cuando de pronto he visto que el misil llega a la estratosfera y hace una explosión, o sea, como que directamente iba a detonar algo. Bueno, ¿por qué reconozco que es una explosión? Porque en el momento que llega a la estratosfera hay como una especie de círculo que se abre súbitamente, como que explotaba ahí arriba, ¿no? En el momento que el círculo se abre, otro objeto, y escúchame esto, otro objeto brillante se enciende a un lado de donde había ocurrido la explosión original. Y este objeto brillante empieza a moverse alejándose de la zona de la explosión a una velocidad uniforme y lenta. La pregunta es, ¿a qué cosa estábamos disparando? El tema es que esto lo he observado ya en otras ocasiones más, donde desde lugares de misiles aquí en los Estados Unidos se dispara a estos objetos y no se le da en el blanco y el objeto se empieza a alejar luego de el lugar de la explosión. Entonces, si fuera nuestra tecnología humana, ¿cuál sería la intención de derribar esos objetos? ¿Por qué estaríamos tan desesperados por bajarlos? O estamos hablando de que hay otra civilización en la Tierra, de humanos, una civilización más avanzada, con la que la actual civilización estaría en combate. No lo sé, podemos especular por horas acerca de este asunto, pero lo que sí te digo, en la experiencia de contacto, yo veo que esto va más allá del tema de la tecnología. En el encuentro con estos seres, lo que de manera personal puedo decir es que puedo sentir que hay una intención positiva de ayudarnos. Ahora, más allá de cómo nosotros lo interpretemos, que digamos que son extraterrestres, o que son ángeles, o que son hadas, puedo ver que la intención es la de apoyarnos en un proceso de crecimiento, de avance, de evolución. Y yo no diría que atrás de esto existe una agenda de manipulación por parte de ellos. Lo que sí diría es que tienen una intención muy similar a la que tienen nuestros padres cuando nos ven pequeños y nos dan información filtrada para que así nosotros podamos comprenderla de acuerdo a nuestra edad. Por ejemplo, si un bebé, un niño chiquito de 3 años le pregunta a mamá y papá de dónde vienen los bebés, mamá y papá de repente le van a contar el cuento de las flores y las abejas para que el niño más o menos pueda entender. Porque si le hablo al niño de orgasmos, si le hablo de la cópula sexual y todo esto, el bebé se queda perdido, no tiene la menor idea de qué se le está diciendo. Bueno, ¿qué tal si nosotros como civilización y con toda nuestra tecnología no somos en realidad tan avanzados o tan sofisticados como creemos, y cualquier explicación que ellos nos dieran, estos otros seres, esta otra realidad nos entregara, cualquier explicación resultaría siendo confusa para nosotros, imposible de discernir? En este caso, estos seres lo que harían sería compartir información a manera de fábulas, de historias que nosotros podríamos entender. Y puesto que estamos en la era tecnológica, nos cuentan historias acerca de otros planetas, acerca de cambios en nuestra genética, acerca de evolución de genes, acerca de hibridación, nos cuentan historias acerca de experimentación y cosas que nosotros podemos entender desde nuestra perspectiva tecnológica, pero no necesariamente es la verdad. Simplemente nos están compartiendo algo que nos puede guiar.
sí veo que ellos están interesados en que entremos en expansión, pero no solamente en el nivel tecnológico, sino en todos los niveles. Entonces, si hay una agenda, no creo que ellos le llamen agenda, creo que es simplemente el deseo de ayudarnos en este progreso constante y un poco guiar nuestra evolución en la dirección en la que ellos se encuentran, de modo que podamos en algún momento gozar de las mismas libertades y acceso a los recursos que ellos tienen. Eso es muy... La tontería que existe, perdón, adelante. La idea de que vienen a explotar nuestros recursos, que vienen a llevarse agua, animales, o que vienen a explotar el DNA humano, se me hace absurda, pensando en los términos de que son seres que tienen la suficiente energía y tecnología como para moverse, como decimos nosotros, a millones de años luz de distancia. No tendría ninguna lógica que teniendo semejantes recursos de energía, vengan ellos a tratar de tomar energía de la Tierra. Entonces, concuerdo. Algunas tengo que ponerlas de lado y otras tengo que cuestionarlas más. Exactamente, Enrique, concuerdo perfectamente bajo esos términos, ya que la propia experiencia de testimonio acerca de estos contactos con seres extraterrestres, pues viene siendo de alguna forma cómo lo interpretamos también, coincido perfectamente contigo. De que las intenciones son más buenas que negativas, pero me parece que ante la sociedad, ante ese mensaje que estamos obligados a discernir, a cuestionar, y sobre todo en una cultura en donde el tema del fenómeno ovni y sobre todo el contactismo está afectando los diferentes paradigmas o estructuras, ¿no? De pensamiento. Hemos tenido noticias que la economía, ¿no? En los foros tan importantes como Davos, Suiza, se está hablando del tema extraterrestre, en la religión también, en la política, sobre todo existe más una cultura de conspiración, que esa es la parte que ahorita quisiera preguntarte, y en la parte de la ciencia. Pero abocándonos a lo que la sociedad pregunta, que debemos de tener en cuenta estas dos polaridades. Una, que realmente podríamos difundir que realmente existe un mensaje más propositivo y constructivo, pero hasta dónde existe también la manipulación de las tendencias, porque sabemos perfectamente que las redes sociales se han vuelto podríamos decir, todo un contexto para tomar de todo y que a la vez de informarnos tal vez nos puede confundir. ¿Hasta dónde realmente las conspiraciones, hasta dónde tenemos ese alcance? Porque se está generando una cultura en donde también se puede desvirtuar el tema con estos propósitos propositivos. Desde la parte de la mente humana, desde tu conocimiento, ¿hasta dónde existe realmente esta conspiración? Y si has tenido casos de pacientes, de tratamientos con este tipo de efectos. Bueno, hablemos de un caso en particular. Una señora que vivía en una ciudad que se llama Barstow, bastante cerca de Las Vegas, en donde, por cierto, existe una base subterránea del gobierno americano. Esta señora, viviendo en la ciudad de Barstow, vino a la consulta básicamente para comentarme que ella estaba siendo abusida o llevada afuera, ¿no?, de su casa durante la noche por aparentemente seres extraterrestres. Bueno, lo que hicimos con ella fue trabajar el tema de la regresión para ver si podía tener memorias más claras del asunto. El tema con ella es que recuerda no solamente ser llevada y colocada sobre una camilla y seres de apariencia gris, de cabezas enormes, cuerpos delgados se acercan a ella para hacerle análisis, examinarle y cosas de ese estilo, que es típico de las historias de abducción. Pero también ella recuerda en varias instancias, en otros momentos, haber visto que no solamente están los aparentes extraterrestres, sino también personal del gobierno, soldados. Literalmente ella dice personas con uniformes, soldados parados ahí en medio del examen. Y otra cosa extraña que le pasaba a ella es que ella era perseguida en la ciudad de Barstow por personas desconocidas que empezaban a hacer una persecución en automóvil. Cuando ella se daba cuenta de que venía siendo seguida, ella le decía a su esposo o a quien estaba a su lado: mire ese auto que viene atrás.
nada más nota el auto porque de un rato lo vamos a volver a ver. Y ciertamente a los 20 minutos el carro estaba ahí al lado de ellos, estacionado cerca, o lo estaban persiguiendo por alguna autopista. El tema es que ella en algún momento se cansa de la persecución y se para al lado de estos autos y empieza a gritarle al conductor del otro auto por qué la perseguía. Esta gente, me dice ella, ni siquiera volteaba a mirarla, seguían mirando al frente y como si ella no existiera, simplemente la ignoraban por completo. Ahora, cuando ella me cuenta eso, yo tengo que interpretar el asunto como que aquí hay algo más. Quizás las abducciones no tienen nada que ver con extraterrestres, pero sí tienen todo que ver con la idea de cómo los gobiernos quieren que veamos el tema extraterrestre. Exactamente. ¿Será posible que exista una campaña de desinformación que esté operando a nivel internacional? Una campaña en donde se estén fabricando aparentes escenas de abducción. ¿Será posible que eso sea así para ver cómo las comunidades son impactadas por este encuentro? Es muy extraño lo que se narra en una abducción. Es más o menos la interpretación que han hecho los científicos de cómo sería la experiencia de contacto y no la experiencia de contacto real que se viene viviendo en diferentes partes del mundo. Si tú lees el informe Drukgyal, me parece que fue del año 52, si no me equivoco, allí se habla de cómo la comunidad científica y la comunidad militar esperan que sea el contacto. Y yo te digo, es justo en esos términos en los que se vive la experiencia actual de abducción. Es muy extraño. Entonces, si tú me dices, hay conspiraciones de por medio, probablemente las hay, pero no creo que sean de origen extraterrestre. Creo que hay intereses creados de fondo, hay deseos de manipular a la población en relación al tema extraterrestre. Creo que hay también mucho de no saber en qué terreno estamos parados. Y eso lo digo ya no solo en relación al público en general, sino también a los militares. Pienso que están perdidos, pienso que no tienen los recursos suficientes como para poder interpretar el fenómeno, y con todas las aparentes naves que puedan haber recuperado o cuerpos que puedan haber recuperado, creo que están totalmente perdidos en de qué se trata el tema OVNI. Y por lo mismo ahora han empezado esta suerte de campaña pública a través del señor DeLonge, no es de su oído, que está tratando de sacar a la luz, supuestamente hacer una suerte de disclosure o abrir la información al público en general. Y te digo, todo esto me suena más a una campaña de desinformación que a una campaña real por exponer la verdad. Ahora, vamos más allá de la manipulación de los gobiernos. Creo que investigadores, incluso del fenómeno OVNI, e incluso contactados, están desviándose debido a los intereses que la sociedad les impone. Exactamente. Por ejemplo, ¿qué hace un investigador del fenómeno que tiene que elevar su rating porque la televisora le obliga, o de lo contrario sacan su programa del aire? Pues ese aparente investigador del fenómeno va a tener que elevar como pueda la audiencia, y para eso va a crear notas cada vez más escandalosas acerca del fenómeno, de modo que más gente esté pendiente del fenómeno, pero no necesariamente por algo real, sino por algo ficticio. Bueno, ¿qué pasa cuando un contactado, una persona que ha tenido la experiencia directa de contacto, ya no está teniendo la experiencia tan directa? ¿Será posible que empiece a fabricar su contacto? ¿Será posible que empiece a recrearlo o a inflarlo más de la cuenta? Que nos empiece a contar historias que realmente no son. Bueno, si depende de la experiencia de contacto, si vive de eso, hay una gran probabilidad de que lo haga. Entonces, yo digo que la manipulación viene por todos lados, Leobardo. No nada más desde un gobierno que quiera manipularnos, sino básicamente desde la mente colectiva humana, que todavía no tiene la capacidad de veracidad y discernimiento necesaria como para enfrentar la realidad del contacto. Exactamente, Enrique. Sobre todo hacía esta pregunta que nos han escrito muchas personas acerca de que existe toda una gran serie de tendencias, es decir, por un largo periodo de tiempo en la historia sabemos de casos reales, casos verídicos, casos que se han podido verificar, pero hay otros tantos en la actualidad que, como bien has dicho, si no se sostiene, incluso contactados que han perdido el contacto,
generan pues más información que queda a la mano con cosas que están también en una tendencia. Me parece que este es un fenómeno mucho más grande a nivel social, y la pregunta también sería, Enrique, porque nos vamos enfilando, realmente una hora no nos alcanza para hablar sobre todo este tema tan abundante, es ¿qué le sugieres a la comunidad en cuanto a filtrar este fenómeno, ya no solamente el fenómeno ovni extraterrestre como tal, sino el fenómeno mediático, para no ser seguidores? Porque me parece que si estamos hablando de un tema de conciencia, de desarrollo humano, no deberíamos de entrar en seguir personas, incluso hasta dentro de las filosofías o dentro de la religión. Aquel personaje como el Maestro Jesús no necesitaba de seguidores, necesitaba que siguieran su enseñanza. Y parece que estas entidades lo que quieren es estimular el desarrollo de la propia humanidad. Pero ¿hasta dónde está ese consejo desde tu especialidad para poder filtrar todo este buffet o todo este entorno de información que ya tanto ha invadido las redes sociales y que la gente lo cree? ¿Qué se puede hacer para discernir? Fíjate, no basta estar en una experiencia de contacto o tener un avistamiento. Uno tiene que involucrarse, explorar, salir al campo, conocer gente que está en la experiencia de contacto, participar activamente. Eso es lo que nos va a llevar a tener un criterio adecuado a la hora de enfrentarnos a la experiencia de contacto. También es importante la experiencia directa, no quedarnos solamente con la idea de que únicamente el contactado puede tener la experiencia, no, ir a buscarla, enfrentarla, buscarla activamente hasta llegar a tenerla. Y en esto ocurrido, ser lo suficientemente honesto como para entender por qué me pasó esto, por qué ocurrió en estos términos, qué es lo que realmente me pasó, qué es lo que realmente vi, poniendo a un lado el filtro de que pudieran ser extraterrestres o que ese objeto que vi fuera una nave o lo que fuera. ¿Qué cosa es lo que vi al pie de la letra, sin recrearlo, sin pintarle flores ni agregarle nada extra? ¿Qué cosa fue? ¿Cómo se vivió, en qué términos y por qué se vivió así? Y analizar mi propia experiencia cada cierto tiempo. O sea, yo digo, una persona que aparentemente vive una experiencia y no la cuestiona, me invita a que yo cuestione su experiencia, porque estás enfrentando una realidad que escapa a lo ordinario. Entonces necesitas cuestionarla y necesitas hacerla comprensible para ti, de modo que pueda hacerla comprensible para tu comunidad. Pero si no tienes el deseo de cuestionarla, analizarla, eso se me hace demasiado sospechoso. Es como si tú tuvieras una agenda de algo que tú quisieras comunicar por anticipado y la experiencia de contacto solamente te sirve para divulgar tu agenda. Es como un borracho que empieza a leer la Biblia y de pronto encuentra un párrafo de la Biblia donde dice: liben y beban alcohol hasta ponerse felices, y de esa manera la tristeza se elimina. O como lo leí en la Biblia, entonces estoy autorizado a beber alcohol hasta matar. O sea, ¿te das cuenta? La experiencia de contacto no va a darte valores. Tú ya tienes tus valores preestablecidos y luego proyectas tus valores sobre la experiencia de contacto. Y eso creo que es lo que ocurre con la mayoría de los contactados. Exactamente. Ya está hecha. Y eso no le debe pasar a la gente que investiga el fenómeno ovni, o el fenómeno extraterrestre, o el fenómeno de encuentro con realidades no ordinarias. Tienen que ir con una mente realmente abierta, no nada más abierta a la idea de que se trata de un encuentro con un alienígena o un extraterrestre, sino abierta a la idea de que me encuentro con una forma de vida e inteligencia no ordinaria, y quiero ver hasta dónde me lleva esta experiencia, a dónde me conduce. El sano ejercicio de la duda es lo que nos puede impulsar a ir comprendiendo cada elemento de estos enigmas. Se ha acabado el tiempo, Enrique, desgraciadamente. Vamos a invitarte, si nos haces nuevamente ese gran favor de poder enlazarnos nuevamente en algún otro momento, porque como hemos dicho, este tema es tan abundante que en una hora pues prácticamente es insuficiente. Muchísimas gracias, Enrique Villanueva. ¿Dónde te podemos encontrar en redes sociales? Tienes muchísimas actividades, tanto cursos, salidas, en Monte Shasta también. ¿Dónde te podemos encontrar? Gracias,
Leobardo, por la oportunidad. Pueden buscarme en YouTube, hay más de 220 videos que tengo arriba acerca de diferentes tópicos, la mayoría de ellos acerca del desarrollo de la mente, y también algunos acerca del tema de la experiencia de contacto. En YouTube me buscan con el nombre Enrique Villanueva CHT, ahí van a encontrar mi página. También en Facebook me buscan con el mismo nombre, Enrique Villanueva CHT, T de casa, H de Héctor, T de Tomás. Enrique Villanueva CHT, y ahí se enteran de todas las actividades que tenemos y de todo lo que estamos haciendo con la comunidad. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos da, Leobardo, de estar aquí en tu espacio para comunicar todo esto a la gente. Un gran saludo de la comunidad mexicana hacia tu persona y muchísimas gracias, y esperamos entrar en contacto nuevamente, Enrique. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Sí, gracias, Leobardo. Nos vemos pronto, amigo. Adiós. Gracias. Bueno, pues hemos tenido esta oportunidad de discernir todos estos temas a través de la mente, a través de un especialista que nos ha dado muchísimas pautas, algunos consejos para poder filtrar todo este tipo de información que, como digo, es el sano ejercicio de la duda, como vamos a emprender ese camino para el análisis de todos estos enigmas. Les invito, por favor, para que nos acompañen la próxima semana aquí en su programa Enigmas 360 grados, no sin antes recomendarles que se suscriban y denle me gusta a la página de Facebook Enigmas 360 grados, donde ustedes pueden encontrar todos los artículos, fotografías y algunas noticias que siguen vigentes acerca de todos estos misterios que surgen en las redes sociales, y sobre todo estos artículos donde podemos juntos comenzar a discernir estos grandes misterios. También sintonícenos a través de www.viveradio.mx y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube Enigmas 360 grados, donde ustedes pueden ver estas emisiones por si se lo han perdido, por si la quieren repetir, y sobre todo vamos a añadir material exclusivo, material adicional que va a complementar todo este contexto de las entrevistas que generan tanto interés en la comunidad que nos mira en todo el mundo. Muchísimas gracias. Esto es Enigmas 360 grados, una puerta hacia otra realidad.